la última tarea en la plataforma también es cortica. Y yo le puse el 11 de noviembre como entrega. Si eso les parece muy poco tiempo, lo pueden entregar después, pero tengan en cuenta que luego van a llegar a sus proyectos y eso. Entonces, mejor intentar sacar eso de una vez, si pueden. No me acuerdo qué preguntas hice. Yo creo que son 2 preguntas. ¿Alguien alcanzó a verla? Todavía no. Tienen demasiados cursos. Ok. Algo que yo puse allá fue un estimado del efecto de la dilatación de tiempo, que recuerdo que hablamos de que el tiempo que se cuenta en 2 relojes, si uno está moviendo con respecto al otro, no es igual. Y hay un poco, o sea, hay una sensación de que eso no puede cuadrar con la realidad porque es tan raro. Y además que uno piensa, bueno, si yo estoy en la Tierra y el satélite se mueve, su reloj va más lento, según mi percepción, pero entonces sería todo lo contrario para el reloj, o sea, que es su percepción de mi tiempo. Entonces, ¿cómo es que al fin de día realmente hay un descuadre? Eso es un tema que yo creo que llevaría muchas clases para realmente explorar. Podemos hacer una breve introducción como para entender un poquito la mecánica de cómo funciona, pero si ustedes están interesados en ese tema, ahora con la proliferación de YouTubers y eso, hay unas lecturas online que van por todo el tema de relatividad especial y hasta como la relatividad general. Lo que va a pasar es que eso requiere tiempo para pensarlo bien y para hacer las preguntas que son, porque me acuerdo pasar por eso como estudiante. Este curso realmente no alcanzará eso. Los que vieron física moderna, de pronto sí exploraron la paradoja de los gemelos y eso, ¿sí? Yo creo que fuiste tú, Sergio, que tomó ese curso. No me acuerdo. Sí, profe, eso lo vemos ahí. Ok. Entonces, ¿ustedes recuerdan específicamente la paradoja de los gemelos? Pues yo no tomé el curso, pero creo que tiene que ver precisamente con, eh, o sea, con el hecho de cómo cambia el tiempo Ok. relativo a cada persona. Es decir, eh, se supone que son 2 gemelos, uno de los dos es un astronauta Ok. y eh, pues el gemelo astronauta pues se va, está orbitando mucho tiempo la Tierra, va a velocidades muy altas y pues está, digamos, en una gravedad relativamente un poco menor. Pero el caso es que el tiempo pasa como un poquito más lento para él en total, relativo al tiempo que pasa en la Tierra. Entonces, cuando vuelve más joven que el otro, Ok. o algo así. No, eso básicamente es el cuento. Lo que pasa es que tú estás combinando dos efectos y que ya mencionamos. Entonces, miramos un poco porque cuando se habló de la teoría de relatividad, tiene una versión que es simplificada, que ocurre cuando uno no está en un campo de gravedad ni acelerando. ¿Okay? Entonces se llama especial porque es un caso, digamos, de lo que llamamos que la curvatura del espacio y tiempo es cero porque no hay cuerpos masivos, que no hay aceleraciones y que básicamente podemos tratar solamente el tema de movimiento. Lo que pasa es lo siguiente, y es que yo lo mencioné previamente la semana pasada, pero si estoy aquí en una plataforma mirando un tren y veo que mi amigo pasa ahí en el tren, ¿sí? Todas las velocidades que tienen las cosas, según mi amigo, voy a tener otra velocidad porque voy a sumar a esto la velocidad de mi amigo con respecto a mí, ¿sí? El trencito.
Entonces, el ejemplo que hablamos fue como, yo estoy en un tren y lanzo una pelota hacia arriba. Según mí, pues lanzo la pelota y lo atrapo. ¿Sí? Fue arriba y abajo. Según mi amigo, lancé la pelota, me moví hasta aquí y lo atrapé cuando estaba aquí, entonces tiene esta figura. ¿Sí? Eso es como la relatividad normal que tenemos cuando ustedes están en física 1 y dicen, no sé, yo quiero cruzar un río, yo arranco de este banco, pero como el río mueve con respecto al otro banco, cuando llego ya estoy corrida porque está el marco de referencia del banco y el marco de referencia con respecto al agua, y cuando estoy nadando con respecto al agua, pero el agua mueve, ¿sí? Entonces eso aplica a las situaciones ordinarias. Lo que pasa es que una de las postulaciones de la relatividad especial es básicamente que las leyes de física son iguales en cualquier marco de referencia inercial. Entonces, complica con el GPS y recuerdes que primero la Tierra es masiva, entonces ya tenemos gravedad. Además, que el satélite da vueltas, así que tiene una aceleración y eso complica la cosa un poco. Y por eso hay dos correcciones. Uno, simplemente por su movimiento con respecto a nosotros, y otro por la aceleración y campo de gravedad que está sufriendo. O sea, básicamente la diferencia entre la gravedad que experimenta el satélite y la gravedad que experimento yo me crea también un efecto de tiempo. Entonces, Cristian, cuando hablas de los gemelos, tienes toda la razón. Si yo salgo aquí en mi spaceship y mi gemela se queda atrás, yo primero me alargo de un campo de gravedad, pero también tengo un movimiento, y los dos efectos, de hecho, son un poco, pues se cancelan un poquito, pero sí están ambos importantes. Si miramos solamente el tema de relatividad especial, ¿qué pasa? Como los objetos aquí, yo sí quiero saber la velocidad del fútbol cuando mi amigo lo lanzo, pues sumo el vector según él, más el vector de él comparado con amigo, y yo tengo que, pues, el vector de movimiento de esta cosa según mi punto de vista, y es así de sencillo. El problema es que cuando uno va muy rápido, pasan cosas raras, porque la velocidad de luz, y eso está comprobado por experimento, es completamente independiente del marco de referencia, ¿sí? Entonces, no es que si mi amigo prende un faro, digamos, ponemos el tren otra vez. Yo tengo el tren aquí. El tren va con respecto a mí, no sé, 100 kilómetros por segundo. No, eso no va a ser. 100 metros por segundo. ¿Ok? Rápido. Entonces, se supone que prende el faro. La velocidad del faro, según mí, debería ser velocidad de luz más 100 metros por segundo. Eso es lo que no pasa. Y eso es lo que crea una situación rara. Según mi amigo, el faro se prende y tiene una velocidad C, la luz, con respecto a él. Pero yo veo que prende los faros y la velocidad que veo que tiene la luz, según mí, también es C. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Eso es donde salimos con cosas muy raras como la expansión de tiempo y la contracción de longitudes. Si ustedes, como digo, quieren entender eso en profundidad, es un ejercicio de mucho tiempo y pensamiento y aplicaciones. Pero básicamente piensa en lo siguiente. Yo estoy aquí en el tren. Pues hagamos no en el tren, sino, pues básicamente, ¿cómo estoy consciente de que pasan dos cosas aquí? Alguien pone dos personas, uno prende una linterna aquí y otro prende una linterna ahí. Pues yo estoy aquí y voy a ver que uno se prende y el otro se prende, mientras en el tren están simultáneas que lo prendieron, porque la luz tiene una pista diferente. Digamos, yo puedo estar cerca aquí. Entonces la luz llega aquí, esa luz llega a la misma velocidad. Según los amigos en el tren se prendieron simultáneamente, pero para mí prendió uno y después otro. Y yo creo que hay una ilustración que vi que es mejor. Imagínense que, eso no me dejas borrar. Ok.
es un ejemplo que va a tener un poco más sentido. Si yo ploteo mi movimiento en tiempo y en espacio, ¿sí? El tiempo va aquí y voy a poner una distancia aquí. Yo cuando estoy moviendo, yo camino, estoy adelantando siempre en el tiempo, o sea, estoy marcando tiempo. Si no me muevo, me quedo en ese eje, ¿ok? Y mi movimiento es solamente en tiempo. Si estoy caminando o moviendo, yo voy a tener mi componente de movimiento hacia aquí, ¿sí? Entonces imagínate que yo estoy aquí parado y mi amigo se mueve. Ambos estamos marchando en el tiempo adelante, pero él también está marchando en espacio. Y lo que va a pasar es que si miro a mi amigo que está alargando en ese lado, yo voy a ver como un espichamiento. O sea que si yo veo, bueno, eso es difícil de dibujar. Tengo que mostrarles algo que se llama un Lorentz transformer. Imagínense que estamos acercando a dos árboles y yo voy directo, ¿sí? Pero mi amigo, yo lo que voy a pasar es una línea entre los dos árboles en el mismo momento. Entonces estoy caminando, pues eso lo estoy pensando como si fuera tiempo, pero llego y hay un árbol aquí y árbol aquí, cruzco, como yo paso ambos árboles a la vez, ¿sí? Si mi amigo también está moviendo, pero en este ángulo, ¿qué va a pasar? Va a cruzar este árbol y luego va a cruzar este árbol. Entonces pasa los árboles para mi amigo, ya no es simultáneo, sino pasa uno y luego el otro. Solo porque está mirando de otro punto de vista, porque él está moviendo con respecto a los árboles y yo no, pues que pues estoy en una línea recta y le está una línea aquí. Tengo que tener cuidado porque eso estamos hablando de tiempo y ese eje es movimiento, distancia. ¿Okay? Entonces lo que pasa es que si miro el tiempo, ya no es igual en ambos marcos de referencia porque uno ve un evento que yo veo simultánea como dos cosas aparte. Entonces el tiempo no está marcando de la misma forma. Entonces en el caso de los gemelos, lo que dicen es que según mi punto de vista, yo veo algo moviendo, yo voy a ver que según mi reloj está pasando cierto tiempo. Pero si estoy en la nave moviendo, el tiempo total que pasa es otro. La paradoja de los gemelos me dice, bueno, entonces si yo estoy parado aquí y se mueve el cohete de mi gemelo, yo veo que ese debería ser más joven porque el tiempo según el reloj de él va más lento que mi reloj. Pero lo contrario debería ser igual para el gemelo que me mira a mí, porque el otro de la relatividad es que yo no tengo un lugar especial en el universo. Yo siempre pienso que estoy estacionario y que todo el resto se mueve. Pues mi amigo va a pensar lo mismo. Es como en el tren. Ustedes están en un carro y ven que el otro carro al lado se mueve. Uno tiene la sensación de mover a veces porque uno ve las cosas moviendo. Entonces, la persona en el tren lo que está viendo es que yo me estoy moviendo y la carretera también y los árboles también, ¿sí? ¿Por qué entonces realmente el gemelo vuelve más joven que yo? Y eso pasa. Lo que pasa es que para comparar mi reloj con el reloj de mi gemelo, en algún momento tenemos diferentes pistas en el espacio de tiempo, ¿sí? Digamos, si yo estoy aquí y yo veo que voy solamente en el tiempo, es decir, que estoy parada y el tiempo marcha adelante, pero mi amigo se mueve, yo voy a tener una diferencia en cómo marcamos tiempo. Entonces, si pasan, no sé, 3 segundos para mí, yo lo que veo es que para mi amigo han pasado, digamos, más pasos, mientras para él han pasado los mismos 3 segundos, ¿ok? Porque él está marcando siempre recto. Entonces, yo veo
más tiempo pasando mientras él marca 3 pasos. Entonces él dice paso 1, 2, 3. Yo lo que veo son 1, 2, 3, 4 en el tiempo que yo he tomado 3 pasos adelante en el tiempo. Pero él va a mirarme a mí y decir lo mismo. O sea, él marca 3 pasos aquí y va a ver 4 míos, ¿sí? Lo que pasa es que él va y luego vuelve y nos encontramos aquí. Lo que pasa es que según mi reloj han pasado todo este tiempo, pero si veo los pasos en el tiempo de él están más aparte. Y en fin, lo que pasa es que cuando comparamos nuestros relojes aquí y aquí, su reloj han marcado menos tiempo que el mío. ¿Sí? Entonces, la aceleración es importante por otra razón, pero hasta la teoría de relatividad especial, sin tener en cuenta ni aceleración, ni masas, ni eso, igual cuando alguien mueve con respecto a mí y toma otra pista, su reloj va a contar menos pasos que el mío cuando nos encontramos. Entonces, realmente tu gemelo va a ser más joven. Hay videos largos que explican paso por paso cómo uno lo puede hacer con experimentos y con cálculos y eso. Pero esa es la idea básica. Básicamente, entonces, si yo me miro, yo estoy parado aquí y veo que mi GPS está haciendo eso. Ese GPS está contando menos tics. Y cuando comparo mi reloj con el reloj del GPS, menos tiempo ha pasado en su reloj que el mío. Eso es el problema número 1. Hay otras consecuencias que, por ejemplo, la contracción de longitud, y eso es un poco más raro, pero lo que pasa es eso es consecuencia también del hecho de que en un marco de referencia veo 2 cosas a la vez y en otro pasa uno y luego pasa otro. Entonces, por ejemplo, mi amigo que está midiendo un metro en su tren, mira este lado y mira este lado y dice, bueno, hay una distancia X ahí, porque estoy mirando simultáneamente este lado y este lado del coso. Si yo estoy parado aquí y el metro va así, el momento en que veo el frente y el trasero de esto, si los veo simultáneamente en mi marco de referencia, van a parecer como más cercanos que para mi amigo que está en el tren. Entonces eso se llama contracción de longitud. Y ambas cosas son básicamente una consecuencia de que la luz, como siempre, tiene la misma velocidad y no importa si va por allá, si estoy acelerando o si estoy yendo muy, muy rápido. Los eventos que parecen simultáneos no son simultáneos para otros, entonces uno va a tener dilatación de tiempo y contracción de longitud. Yo sé que eso requiere más tiempo. Si ustedes pueden recordar que ese efecto pasa, el segundo efecto es el hecho de que las masas y las aceleraciones afectan también el tiempo. Okay. Cristian, tú pusiste un video allá. Hay uno que tiene el Fermilab, que son también bonitos. Eso es relatividad especial. ¿Quién hace este video? No lo había visto. Es una lista de reproducción. Okay. Como para varios conceptos de esto. Ok. Es que toma tiempo. Sí, lo que pasa es que uno realmente necesita tiempo para digerir esas cosas y si están interesados, yo les digo, por favor vean esas cosas porque es muy interesante. Nosotros vivimos en un universo que parece muy ordenada, muy recta y eso, pero cuando uno ve velocidades altas, masas grandes, distancias largas, es completamente fuera de nuestra intuición, pero estos videos, por ejemplo, hacen una explicación muy chévere. ¿Sí? Ok. Eso, gracias, Sergio. Sí. Yo también, mi texto de Física 1, nosotros hicimos eso un poco en Física 1 de relatividad especial y nos dieron unas cosas que nos dolían el cerebro pensándolo por días. ¿Okay? Y uno era la cosa de los gemelos porque uno dice, no, pero es que no puede ser que una persona que toma una pista más larga llega más rápido.
pero realmente están explorando la idea de intentar llegar a distancias largas, porque si uno va suficientemente rápido y el tiempo va lento, uno en lugar de demorar 10 años en llegar a un sitio, puede pasar 4 meses por la dilatación de tiempo. Pero pues ojalá hagan bien los cálculos, porque si no nos morimos allá en el nave espacial, ¿cierto? Pero sí, Sergio, eso es una buena recomendación. El otro, los videos de YouTube, que también tiene animaciones para que vean mejor que mis dibujos. Pero entonces, eso es problema número 1 con el GPS, y yo les di una tarea, básicamente la ecuación, yo no les expliqué dónde vino ni nada, pero la idea es calcular cuánto descuadre hay al fin de un día entre mi reloj y mi reloj de satélite por esa vaina de movimiento. Y la segunda pregunta es básicamente, y eso también hablamos, es que si estoy cerca de la Tierra, pasa más lento el tiempo que para un objeto en espacio. Es decir, menos mal tenemos una Tierra grande porque nos permite, digamos, demorar más tiempo en llegar a los 80 años que si fuéramos ahí en el espacio. Entonces, si mando a mi gemelo allá y se aparca en la estación espacial y lo dejo allá 30 años, cuando vuelve, él va a ser más viejo que yo. Parece que los efectos entonces del movimiento del satélite y el efecto de estar lejos de la masa se cancelan, y es cierto, pero no completamente. Es decir, que uno es a favor del satélite joven y el otro es a favor del satélite viejo, pero no se cancelan, o sea, porque no son, pues no son exactamente cancelando. Lo que pasa es que si lo pongo aquí con la misma velocidad o si lo pongo aquí con velocidad, cambia el efecto de la gravedad. Entonces, sería una casualidad muy grande que se cancelen. Se cancelan un poquito. Entonces, uno compensa un poco el otro efecto. Entonces, el satélite por mover sale más joven que nosotros. Y por estar lejos de la Tierra, sale más viejo que nosotros. Hay uno que domina, y en la arteria ustedes me pueden decir cuál en ese caso. ¿Okay? Pero esa es la idea. Si yo estoy cerca de la gravedad, pasa una masa grande. La postulación de Einstein es que básicamente curva el espacio. ¿Okay? Entonces, en digamos, un espacio más plana, si estoy cerca de eso, estoy en una espacio más curvada. Y es que la visión de los observadores, que aquí el tiempo pasa más lento y aquí pasa más rápido el tiempo. ¿Okay? Y eso hace que realmente cuando comparan satélites, el reloj atómico del satélite con el reloj del receptor, se descuadran. Ellos han hecho ese experimento con aviones. Si yo tengo un avión aquí que da vueltas a la Tierra y otro avión que aquí da vueltas a la Tierra con diferentes velocidades, y mido al fin, cuando se aterrizan todos los aviones, los 3 relojes, el del observador aquí, y el avión 1 y el avión 2, realmente hay un descuadre en todos los relojes. ¿Okay? Eso es el efecto que para el GPS lo hace completamente inútil si uno hace ambas de esas correcciones. Uno por estar cerca de un objeto masivo comparado con otro, y otro porque un objeto está moviendo con respecto al otro. Okay. Entonces, yo sé que no les va a satisfacer mucho la curiosidad sobre la relatividad en 10 minuticos, pero por eso les digo, si están interesados, explore esa cosa, y hay tantos recursos ahora que te lo explican. Hay que tener cuidado porque también hay gente que hacen cosas que no son ciertas, pero uno, si va a un sitio de la universidad que tiene un YouTube channel o el de Fermilab, y esos que son realmente expertos en relatividad, tienen recursos chéveres, y el libro ese, ¿sí? De Física 1. Pero es interesante porque eso es una cosa que, una explicación muy, muy práctica de lo de Einstein, que necesitamos para operar cosas como GPS. Ok.
yo cuando era estudiante no teníamos YouTube videos y eso, y me tocó con el libro y me tocó como con experimentos de pensar y pensar como, uy. Y ahora yo no sé si ayuda más o ayuda menos tener todos esos recursos, pero pueden verlo, son videos chéveres. ¿Sí? Algunos ponen la matemática y otros son completamente sin matemática para la explicación. Y pueden ver esta cosa que es una regla, como una grilla deformable, donde te muestran si estoy en esta grilla y hay uno detrás que se deforma con respecto al mío, que implica movimiento. Yo puedo ver cómo se transforma el conteo de tiempo y cómo se transforman las longitudes de las cosas. Pero sí, es algo que requiere tiempo porque hay mucha información ahí. Ok. Entonces miramos ahora algo sobre un poco más detalle. ¿Qué es lo que tienen en esos códigos de GPS? ¿Sí? Recuerde que hablamos de que estoy como en un faro que cuenta segundos y que yo puedo medir mi distancia a este faro si yo sé el descuadre un poco de tiempo en la llegada, digamos, comparado con la emisión. Ahora lo que quiero hablar un poco es básicamente cuando mando esa señal, ¿qué tiene que tener para poder calcular la posición? Porque recuerde que si tengo 1000 turupes o 500 turupes, el desfase puede ser igual, pero la distancia puede ser muy diferente. Lo que no tengo la capacidad de hacer es contar turupes todos iguales. Entonces, si veo una señal a las 10 con un minuto, ¿fue que lo enviaron a las 10 y veo un desfase de un minuto? ¿O fue que lo envió hace 1 hora y 10 minutos y que estoy viendo todo esto con un desfase de solo 1 minuto? Y eso complica mi cálculo y por eso quiero hablar hoy del que hay en el código. Bueno, mientras tanto, les hago la pregunta. Si yo quiero enviar una señal que no tiene tanta ambigüedad por los turupitos, digamos, yo envío una señal así, lo que pasa es que yo aquí no sé si estoy viendo la fase parcial porque se metió esta onda hace 10 minutos o se metió esta onda, ¿sí? ¿Cuál me está llegando? ¿Hay forma de eliminar ese problema? ¿Y cómo lo harían? Bueno, no era lo que decíamos también de ir cambiando como o la frecuencia o la amplitud. Sí, exactamente. Entonces, imagínate que yo lo puedo hacer algo que identifica el satélite y que también elimina ambigüedades. En lugar de tener eso, hagamos un ejemplo. Yo voy a crear ustedes saben que yo puedo armar prácticamente cualquier cosa utilizando una serie de Fourier donde sumo diferentes frecuencias y eso, ¿sí? Entonces voy a hacer un elefante. Una onda de forma elefante, ¿ok? Ok, bueno, eso no pasaría, pero ok. O yo puedo hacerlo de forma de jirafa. O yo puedo hacerlo de otra forma, ¿sí? Pues no, asumiendo que no se dobla así. Pero entonces yo puedo hacer muchas formas con esa onda, cosa que la forma indica qué satélite es. Pueden ver como el nombre, ¿sí? Y esos tienen un turupe así, el otro tiene como un turupe así. Ok. ¿Qué pasa? Si yo hago un patrón encima de esa onda, yo puedo armar primero una firma del satélite como un nombre por la identificación de ese patrón y mi receptor tiene que ser capaz de reconocer ese patrón de modulación que tenemos, ¿sí? Pero segundo, si me están llegando una onda así, pero modulado para parecerse un elefante, ahora estoy disminuyendo la ambigüedad por mucho porque sin saber qué turupe estoy, pues estoy muy perdida, pero si yo sé que si estoy en esta parte del elefante o en esta parte del elefante, pues ya tengo más amplio rango de no equivocarme porque pueden ser que
Desde el satélite y yo pasan 3 elefantes y millones de turupes, ¿sí? Entonces me permite ubicarme un poco mejor. Si hay 3 elefantes entre mí y el satélite, pues yo puedo descartar los 2 elefantes que me dan una ubicación en la luna. O sea, yo tengo que estar en la Tierra de alguna forma. Eso me permite escoger qué elefante es y sabiendo qué parte del elefante es donde afino un poco mi posición. ¿Okay? Entonces no tengo toda esa ambigüedad. Yo lo que tengo es una ambigüedad de algo tan grande que no me puedo equivocar de cuál elefante es sin salir de la Tierra por completo. Entonces yo puedo escoger el turupe que me llega y sabiendo el patrón de modulación, saber qué parte estoy viendo. Entonces, si a las 10 de la mañana envió un elefante, ¿okay? Y me llega a mí corrido por medio elefante, al tiempo, digamos, si son las 10 cuando mando el elefante y a las 10 con 1 minuto me llega el tronquito del elefante, yo digo, bueno, es que pasó 1 minuto. Puede ser el otro elefante que mandó hace 2 minutos o hasta 3 minutos, pero eso me daría una ubicación muy lejos. Yo sé que ese es el elefante y lo que tengo que saber es básicamente qué tanto corrido es el elefante cuando me llega, ¿sí? Eso elimina la ambigüedad, pero también me permite identificar el satélite. Entonces son dos cosas en uno. ¿Qué pasó con mi cosita? Sensores. Yo abrí el coso. ¿No me deja? Ok. Voy a cerrar esto. Y voy a ver otra vez. Ok. Eso. Sí, ya voy a refrescarlo. Ok. Entonces vamos. O sea, estoy hablando de elefantes, pero realmente hay una modulación. Recuerde que estoy mandando ondas básicamente de banda L. ¿Sí? Banda L, recuerde que eran como 20 centímetros más o menos. Entonces imagínate que yo estoy en un satélite a 20,000 kilómetros mandando una onda de 20 centímetros. ¿Cuántas lambdas hay entre mí y el satélite? 20 comparado con 20,000. Entonces 1,000 por el número de centímetros en kilómetro, que es un 10 a la 5, o sea, 10 a la 8 turupitos, ¿sí? 10 a la 8. Pero si yo armo algo, un patrón de modulación que cubre no 20 centímetros, sino 300 metros o 3,000 metros, y en esa modulación pongo mi patrón de elefante, digamos. Cosa que yo sé, o sea, tiene que ser tan única que como yo puedo saber si estoy en la cabeza o en el tronco, o sea, ¿me entiendes? O tiene que tener un patrón que no sea tampoco algo repetido. Yo no puedo hacer eso como mi patrón cuando son turupes más grandes repetidas, no me da nada. Entonces, lo que tengo es como una modulación que parece de pronto único para este cosito, pero que no tenga repeticiones dentro del patrón como para confundir el asunto, ¿sí? Necesito algo, una forma que parece no tener repeticiones. Lo que hace el GPS básicamente es una... Ok, aquí los turupes, ok. Lo que necesito básicamente hacer es un patrón suficientemente interesante como para tener claro dónde empezó, dónde terminó y en qué parte estoy. ¿Ustedes cómo lo harían? Imagínate tener, no sé, de los turupes que tengo, yo voy a poner 1,000 turupes en un patrón. ¿Sí? Mis turupes y yo voy a poner un patrón. En este caso, como estoy modelando fase, solo tengo la opción de alternar entre ceros y unos.
No puedo dibujar elefantes con amplitud, solo tengo fase. ¿Cuál es la forma de que no parezca repeticiones? O sea, si lo hago, bueno, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, me da igual casi. ¿Qué puedo hacer para armar una modulación que me da como un shape, una forma que tiene fin definido, inicio y fin definido, que dentro de ese patrón lo puedo empatar con lo que me dice el receptor para saber qué parte estoy y ubicarme en el espacio? Pues hay una estrategia que no es muy práctica, pero lo puedo hacer en teoría. Si mi satélite está a 20.000 kilómetros de mí, yo puedo hacer un patrón que tiene una lambda de 20.000 kilómetros. Y así de una, yo sé si estoy iniciando, terminando, si me están llegando a la mitad de la cosa y qué tan distante es mi satélite, ¿cierto? El problema es que eso no es muy práctico. Tendría que hacer una modulación de cuánto eran millones y millones de bits. Y es muy difícil hacer algo que no tenga patrones adentro o repeticiones o confusiones. Entonces, pues realmente no es práctico. Como le digo, yo puedo dividir eso en trozos. Cosa que si es suficiente ver el corrimiento de fase dentro de uno y saber cuál es por el hecho de la distancia, ¿sí? Yo sé que el satélite es más o menos 20.000 kilómetros de mí. Entonces, si estoy intentando calcular mi posición y no sé si es aquí, en esta parte de esta onda, o en la misma posición de la otra onda, lo que veo es si es razonable, ¿sí? Si esas dos posiciones no me dan una ubicación cerca a la Tierra, pues de malas. Entonces, utilizo el patrón más cercana y ubico mi posición exacta utilizando la porción de esa onda que me está llegando en este momento, como entonces el delta t, entonces es esta porción, ¿ok? Esa es la idea. ¿Qué puedo utilizar como patrón? Ustedes pueden inventarse algo que no parece repetir. Hagamos el ejercicio. Dame una serie de unos y ceros de longitud de 20 bits, que no tenga repeticiones y que tenga un patrón que se puede distinguir de otros. Aleatoriamente. Es difícil. Hagamos 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Empezó a perder un poco el hilo. Y hay trozos ahí que seguramente van a repetir, porque los seres humanos son malísimos para generar cosas como con un patrón único sin repeticiones. Somos de patrones, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos que inventarnos algo que es mejor de lo que podemos hacer. ¿Sí? Bueno, unos ejemplos. Si yo miro el primero, ¿ustedes ven algún patrón ahí? Imagínate que a tiempo cero yo mando esta cosa. Digamos, esa es la primera cosa. Empiezo a ver 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y yo estoy aquí abajo recibiendo eso. Y yo sé que eso mandó a las 10. ¿Sí? Y yo empiezo a ver ese patrón a las 10 con 1 minuto. Bueno, digo, pasó 1 minuto, ¿sí? Pero mi satélite lo que pasa es que no lo manda y queda quieta. Lo tiene que mandar constantemente. Entonces hace beep, beep, beep y manda todo el patrón, cada beep. Yo tengo que saber qué beep fue. Y si el beep es cada segundo, pues en qué segundo fue que me mandó lo que recibí. Por eso, si tengo beep, 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 beep así, y hago un patrón muy largo, pues el tiempo de repetición del patrón es más largo y yo puedo saber pues cuál fue, porque si no me ubico en Marte y eso, o bueno, en Marte no, en la Luna. Entonces, pero en fin, lo que necesito es identificar ese patrón y saber
si lo mando a ese tiempo y me llega aquí, ¿qué tanto es el corrimiento de fase entre el mando, digamos, si yo lo recibo aquí y ha pasado todo ese tiempo? ¿Sí? Antes de que yo empiece a ver 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Y todo ese patrón aquí. Yo puedo calcular ese desfase y decir, bueno, el tiempo es tal, la velocidad de luz es tal, entonces yo tengo una distancia entre mí y el satélite de tal cosa y dibujo mi primer circulito, ¿sí? Pero ¿qué pasa si estoy viendo ese patrón y digo, uy, no, pero es que hay un 100, 101, 01, 01, pero lo veo como aquí, 100, 101, 101, es que hay una repetición y qué parte estoy, porque hay que pensar que eso viene una línea constante, porque eso repite otra vez, yo lo voy a repetir aquí. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y me puedo equivocar porque parece que el patrón vuelve a arrancar aquí, pero no, es aquí. Entonces, eso es el problema número 1. ¿Cómo hago esto como de forma tan específica y tan no repetida que puedo identificar el patrón? Mira la segunda línea. Y la tercera línea. ¿Son los mismos patrones o son distintos? ¿O son el mismo patrón corrido en fase o son completamente diferentes patrones? La Está primera muy con difícil, ¿eh? la primera con la tercera creo que son la misma. No, no, Sí. sí, la primera con la tercera son la misma. Ok. ¿Y el tercero con el 4? ¿Es el mismo? No, y la segunda con el la segunda con el cuarto son casi lo mismo, pero el cuarto es más largo. Ok. ¿Y es el mismo que el primero? No, ¿Seguro? ¿o sí? Yo creo que son aleatorios, pero esto tiene una razón. Esto es por entropía de la información, que cuando uno, y pues supongo que los satélites humanos siguen eso, por lo tanto cuando uno sigue la entropía de la información al mínimo, estos son patrones son completamente aleatorios. ¿Completamente aleatorias? Ok. Sí, Entonces, primera pregunta, si ese patrón miramos cualquiera, ¿parecen muy aleatorios? sí, no, pues está difícil saber. No, esto es aleatorio para mí. Sí. Lo que pasa es que cada una de esas cosas es realmente el mismo patrón corrido por algo que ustedes tienen que saber para medir su posición. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar con mi satélite? Yo tengo un receptor que va a intentar identificar el patrón, porque si pongo otro patrón, significa que es otro satélite. Pero además, si me tengo que ubicar dentro de ese patrón y yo digo, pues el primero es donde empieza, el segundo, donde ubico el inicio de la cosa. Creo que es aquí, ¿cierto? 101, 011, sí. Entonces, el segundo patrón es básicamente lo mismo, pero corrido por este monto. ¿Ok? Pero pueden ver cómo es fácil de confundirse si yo tengo, no sé, 1.000.000 de ceros y unos que repiten constantemente y que uno tiene que ubicarse. Si hay unas partes que son repetidas, pueden ser fatal. Lo que hacen los GPS es algo que se llama un código pseudo aleatorio. ¿Okay? Entonces, básicamente significa esto. No sé si de aquí. Yo aplico una modelación que tiene un patrón definido, pero no lo defino yo porque eso es muy difícil, porque además que tienen que tener un lambda grande. Digamos, en el código número 1 que manda el GPS, la longitud de onda son 300 metros. Entonces, imagínate cuántos bits hay dentro de eso. Yo tengo una longitud de onda real de 20 centímetros. Tengo que llegar a un patrón modelado de 300 metros. ¿Cuántos lambdas hay dentro de esto? Pues más o menos
como 10,000, algo así, ¿sí? 15,000. Entonces necesito una secuencia de ceros y unos que son muchos, miles, miles y miles, pero que guarden esa patrón tan aleatoria que no voy a tener ni trozos repetidos dentro de ese patrón. Imagínate poner una serie de 10,000 ceros y unos sin tener trozos repetidos. Nosotros realmente no somos capaces de hacer eso. Nosotros tenemos simulaciones y si ustedes van online, ustedes pueden generar sus propias secuencias pseudo-aleatorios. Pseudo porque si un computador lo genera es a propósito para verse aleatorio, pero un número realmente aleatorio de 10,000 números saldrías con patrones, porque están como, si hago completamente aleatoriamente, eso va a, por casualidad, tener patrones. Entonces, tengo que obligarlo a no tener patrones, entonces no es realmente aleatorio. Un ejemplo, el número de pi. ¿Cuáles son los dígitos de pi? 3.1415,9 y los que han memorizado. Infinitos. Sí. Entonces, yo tengo fuentes maravillosas en los números no racionales que puede tener una secuencia que parecen aleatorias. No es aleatoria, pi es una cosa que corresponde a algo geométrico real, pero entonces parece aleatorio. Entonces, si utilizo los dígitos de pi hasta 10,000, yo puedo crear uno de esos códigos de GPS. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Mi receptor va a saber, ese patrón que me está llegando está siguiendo esa secuencia que también tengo en mi base de datos, entonces yo identifico que es satélite X. Y además que hay un corrimiento de fase dentro de ese patrón que me dice que entre mí y el satélite han pasado, no sé, 1 milisegundo, entonces yo sé mi posición. Y eso es lo que empezó uno a poder dibujar los círculos para hacer la trilateración y ubicarme, porque lo hago con cada satélite. Okay. Entonces el chip length es básicamente, yo mando el código, lo mando al código y el longitud de onda de mi patrón de inicio al fin son 300 metros, a pesar de que la onda que a veces llamamos carrier wave son 20 centímetros. Okay. Si quieren más detalles, uno puede ver como todos los datos de las frecuencias y la frecuencia o sea, uno es 19 y el otro es 24, de hecho son 2. Vamos a hablar de por qué son 2, aparte de como si uno falla, hay un segundo, pero eso es por una razón específica. Y luego hay también 2 códigos. Uno que es muy grande y dentro de eso ponemos otra modulación con una longitud de onda menor para refinar dentro de mi patrón, mi posición mejor. Porque si uno piensa que ahí son trozos que pueden tener, no sé, esos turupes pueden tener anchos de 30, 40, 50 centímetros. Yo quiero mi posición en milímetros. Pues si hay un desfase un poco aquí, de pronto no lo veo tan precisamente, ¿sí? Pero si pongo un patrón encima que también es más refinado, digamos, un elefante grande, voy a poner los elefantes otra vez. Y dentro de ese elefante yo pongo elefante, 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 ¿sí? Yo identifico primero en qué parte del elefante estoy, tengo aquí. Y dentro del mini elefante, ¿en qué parte estoy? Y dentro del mini elefante, ¿en qué parte de mi onda? Ahí está. Ya puedo estar como muy, muy precisa con mi posición. Porque primero me ubico en el código grande, luego dentro de ese código grande, más o menos la región, miro dentro de eso el patroncito y dónde me ubica ahí. Y así puedo hasta seguir los turupes individuales eventualmente. Y entre una de esas cosas de 20 centímetros de larga, pues aquí, yo puedo medir desfases muy pequeñas, entonces eso me da mi precisión milimétrica. Si puedo seguir los turupes individuales, que solo puedo hacer si primero cojo el patrón grande, miro dentro de eso un patrón pequeño y luego
el patrón de turupes. Okay. Eso requiere una tecnología avanzada, o sea, uno necesita un receptor y una antena capaz de registrar todo eso, de seguir hasta, o sea, mantener un fijo con el satélite, cosa que cuando se mueve no pierdo el turupe donde estoy fijado ahora, porque si pierdo el señor por un momentico, me llegan turupes y ya no puedo. Entonces me toca mantener ese vínculo con los satélites por un buen tiempo y empezar a afinar mi posición, y eso requiere un buen tiempo y un buen receptor y antena. Okay. Pero esa es la idea. No sé si ustedes tienen dudas sobre eso. Es la misma idea que el faro, pero el shift que estamos midiendo primero es en un código y no las turupes individuales de la onda. Entonces, a veces si ustedes encuentran esa cosa que dice código pseudo aleatorio, eso es lo que utilizamos para encontrar nuestra distancia del satélite nomás y saber también la identidad del satélite por la forma de esa modelación. Ok. A ver qué vamos a hacer. Entonces, aquí es el ejemplo donde yo tengo mi código. Se manda por intervalos de no sé qué, un segundo. ¿Sí? Yo puedo medir el corrimiento en el tiempo donde empieza la señal, porque mi receptor tiene almacenada todas las señales y lo puede también grabar como cuando debería haber salido y salir como cuando recibo esto y ha pasado un segundo, yo sé que hay un corrimiento, entonces mido mi posición con eso. Okay. Si tengo errores de tiempo, ¿sí? Yo puedo tener error en mi satélite, puede tener error de error, yo puedo tener error de reloj en mi receptor. Recuerden que el error en el receptor se corrige sumando la misma distancia a todas las distancias con mi satélite, porque va a ser el mismo error de tiempo que corresponde a cierta distancia errónea. Si hay un error en el GPS, en el satélite, eso es otro cuento. Eso básicamente toca corregir o eliminar ese satélite de mi uso, porque me va a dar una posición que no cuadra con los demás. Pero básicamente es eso. Entonces aquí un ejemplo, yo puedo convertir los dígitos de pi en ceros y unos, porque cada uno, el patrón de ceros y unos se puede convertir en un número. Recuerde que si tengo un bit, mis opciones son 0 o 1. Si tengo 2 bits, yo puedo tener 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, ¿sí? Entonces, si tengo dos bits, yo puedo tener 4 números. Si quiero llegar a 9, entonces con 3 yo puedo, ¿sí? Entonces, yo puedo colocar los dígitos de pi como una secuencia binaria, y eso parece no tener patrones y repeticiones, entonces eso sirve. Pero sí, son calculados para evitar patrones repetidos adentro. Okay. A veces lo llaman ruido, pseudo-random noise code, a veces lo llaman pseudo-random, entonces pseudo-aleatorio, código de ruido, y dicen ruido porque parece como algo completamente aleatorio. Si tú miras cada bit, cada 0 o 1, 1, 0, ¿sí? Y eso puede tener varios turupes antes de convertirse en un 0, ¿sí? Eso se llama un chip, ¿sí? Es un pedacito de mi código, ¿sí? Y el total es el código como tal. Entonces pueden ver todo ese vocabulario. No les voy a poner a memorizar qué es un chip y eso, pero es la idea que yo estoy haciendo una secuencia. Yo no estoy modificando cada onda, entonces el chip es la unidad que utiliza. Pues digamos, si yo tengo tres turupes y esto lo asigno un 1, un 0, y el siguiente también 1, 2, 3. A cada uno lo asigno un 1 o un 0. Cada uno de esos es un chip, ¿sí?
y puede ser más grandecito que la longitud de la onda del portador. ¿Okay? Lo que realmente hace mi receptor es generar las secuencias para compararlo con lo que está recibiendo la antena, hacer un empate, y necesito un tiempito para hacer el empate, porque lo que tiene que hacer es hacer una prueba. Eso sí cuadra, eso es igual que el código que llegó. Necesito ver dónde se empata y luego ver qué corrimiento tenía que hacer para que se empatara. Y ese corrimiento es lo que calcula mi receptor para decir como el desfase o el descuadre de tiempo entre el envío y la recepción, pero primero busca, y no es exactamente perfecta, y vamos a ver por qué la empate no va a ser perfecta, y es porque encima de lo que envía el código hay otro mensaje. Recuerde lo que hablamos de que si estoy perdido en el bosque, mi amigo puede ya gritar, yo soy fulanito, yo soy fulanito. Bueno, eso es mi código aleatorio, ¿sí? Pero si mi persona dice que y estoy al lado del pino grande al norte de la carpa nuestra, pues eso es otro mensaje. Y esa información es importante también. ¿Qué es lo que quería enviarle satélite? Recuerda, necesita sus parámetros orbitales. No solamente yo soy fulanito, pero estoy en una órbita con elipticidad tal, que cruza el ecuador a tal hora, que tiene ángulo X con respecto al plano eclíptico y que todo eso. Entonces, ¿cómo me va a enviar esa información? También modulando esas frecuencias. Entonces, ¿hoy qué problema? Entonces, yo tengo mis ceros y unos que son mi elefante, pero ahora tengo que poner información dentro de esto que me diga cosas. ¿Cómo lo hago? Tengo que modularlo también, pero si lo modulo básicamente con la misma frecuencia del otro, se va a completamente hacer un revuelto de huevo ahí que nadie va a descifrar. Entonces, si llego aquí y mi código me da un 1, pero mi mensaje da un 0, pailas. Entonces voy a tener todo revuelto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mi elefante puede ser así y mi mensaje puede ser mucho más largo. Yo tengo 20,000 kilómetros con que jugar. Si en lugar de 3 turupes hago un flip entre 1 y 0, yo lo haga cada 1000. Eso prácticamente no va a influir todo mi elefante. Yo voy a tener un 1 aquí, dentro de lo cual hay varios elefantes, y luego un 0, dentro de lo cual hay varios elefantes. La suma va a hacer una cosa rara como un elefante al revés, pero es identificable. Yo voy a tener, entonces, no una correlación perfecta con el código que tiene mi receptor y el satélite, porque va a tener errores. Y esos errores son cada vez que mi mensaje de navegación hace un flip, ¿sí? Que me modifica un poco mi código. Los elefantes van a ser así, y luego así, y luego así, y luego así. O de pronto le corto el tronco por ratos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo una mezcla de señales que tenemos que analizar para sacar. Lo que hace el satélite, lo que es mi receptor básicamente, es cuando identifica una correlación muy alta con su patrón y el patrón nominal del satélite, o sea, lo que manda el satélite y lo que dice que debería mandar en el código. Cuando hacen ese empate, lo que hace mi receptor es procesar la diferencia entre el patrón del código que debería tener y el patrón real. Lo que queda es el otro mensaje. Solamente esas cosas grandes, como un 1, un 0, un 1 y 0. Y eso es donde puedo decir, ese es mensaje de navegación, me va a dar parámetros de órbita. ¿Sí? Y eso lo puedo leer por aparte. Entonces el receptor, cuando hace el procesamiento, tiene que desenvolver esas dos señales, sustraer una señal que es el código y leer el mensaje que queda. ¿Okay? Chévere, ¿no?
Entonces, en realidad, la longitud de mi elefante es de 1023 bits, pero no es que un bit por turupe, entonces realmente tiene una longitud de 300 kilómetros. De hecho, ustedes pueden calcularlo. Si yo tengo un código que tiene 1023 bits y es 300 kilómetros de longitud, ¿cada cuánto está alterando la fase de la onda? Lo pueden calcular. Okay. Básicamente para esa cosa, recuerde que los 300 kilómetros eran el error que tengo si tengo un error de milisegundo en mi reloj. Entonces, básicamente, un elefante de 300 kilómetros dura un milisegundo. Entonces, es como una manera de elefantes pasando allá cada milisegundo. Pero yo me puedo ubicar utilizando eso porque yo sé que estoy en la superficie de la Tierra. Okay. ¿Dudas? Ok. Entonces o sea, hay mucho detallito ahí que sí, para los que están de pronto con ingeniería electrónica saben mucho mejor que yo. Pero la idea básica es eso. Yo mando dos ondas para tener redundancia, ¿sí? Yo los puedo modular como quiera. Y yo lo puedo modular o muy seguidamente haciendo los flips cada par de ondas, o yo lo puedo hacer cada 1000, ¿sí? Si hago un código, digamos, aquí yo tengo un carrier phase y entre, digamos, el course code es el que me da los elefantes y la longitud de eso me da 300 metros, mientras cada ondita es 20. El mensaje puede ser como cada 1000 metros o más, 10,000, ¿sí? Entonces eso dice, en lugar de un milisegundo de repetición, son elefante, elefante, elefante. Eso repite cada 20 elefantes, por decirlo así. Entonces, cada 20 patrones de Exura Random Code, yo tengo un flip que corresponde a otro mensaje que va encima. Muy re loco, ¿no? Eso, hay un profe en Memphis, que no sé si está todavía allá, que también pone público sus clases de lo que separó, todavía lo hace. Pero ustedes que ya han hecho algo de procesamiento de señales saben que si yo hago la suma de esas cosas, yo puedo tener el producto final, pero si quiero sacar un señal de ahí, utilizo la señal conocida, lo saco de aquí para dejarme con ese mensaje que ahora puedo leer, que tiene cosas únicas, ¿sí? De la posición del satélite en el momento, la órbita del satélite. Okay. Entonces, hay dos razones por tener dos ondas a la vez. Si ustedes ven sus receptores, de hecho el Garmincito que tenemos es bastante bueno también porque tiene doble frecuencia. Cuando dice doble frecuencia es que recibe ambas señales del satélite. Recuerde que tenemos uno que va a 19 centímetros y otro que va a 24. Puedo poner códigos en ambos y puedo poner mensajes de navegación en ambos. Hay solo uno que tiene el código preciso. Entonces, si tu receptor no recibe de ambas frecuencias, vas a tener errores de como 10 metros en su posición. Si tienen doble frecuencia, se puede disminuir. Y si uno tiene muy buena calidad de antena y receptor, uno puede hasta seguir la pista de las ondas individuales. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, no sé si ustedes tienen dudas sobre esa parte de los códigos, porque eso es lo que es exactamente análogo al tema del faro mandando un beep cada rato. Para eliminar esa ambigüedad, no mandamos un beep, sino, no sé, una canción. Y cada vez que enviamos una canción, yo sé cuánto me demora en escuchar el inicio de la canción comparado con donde deberían haber enviado la canción, ¿sí? Ok. Yo creo que, a ver, ahora vamos a empezar aplicaciones.
que de pronto le interese un poco más de cómo funciona. Esa es la cosa. Esos son los detalles. Hay fuentes de errores. Si ustedes están haciendo la práctica en el bobo, ya pueden ver unos ejemplos, ¿sí? Yo tengo mi receptor aquí, mi antena aquí, y está clavado ese edificio, entonces me interesa cuánto deforma el edificio, ¿sí? Pero si estoy armando un trípode donde se recibe la cosa aquí y quiero medir esa posición, lo primero que ustedes tienen que hacer es que medir esto. El momento que tengo que hacer una medición ahí, tengo que tener mucho cuidado. Ustedes si sacan una regla ahora, no sé si tienen un métrico, miren sus celulares. ¿Hasta qué precisión creen que pueden medir la longitud de un celular? ¿1 centímetro, 1 milímetro, menos? Porque cualquier hora que saquen, cualquier impresión que sacan en sus mediciones, se suman a la incertidumbre de mi posición. Entonces yo puedo tener la mejor instrumento del mundo. Y eso pasó una vez con una tesis donde un estudiante presentó algo de gravimetría. Y le pregunté, ¿cuál es el error en la medición de alturas? Me dijo, no, es que es menos de milímetro. ¿Cómo así? Pues es que eso dice el instrumento. Ten mucho cuidado con eso, porque el instrumento puede ser lo más fino del mundo, pero si uno lo lleva al campo y mide mal la altura, ¿sí? O uno está midiendo alturas, pues con un instrumento análogo como es 1 metro, yo tengo que como hacerlo con cuidado y no es como error humano, es básicamente el límite posible en distinguir distancias, porque eso tiene un límite. Ustedes no pueden ver a los nanómetros. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy sumando errores. Digamos, primero la medir la altura. Segundo, esa cosa de multipath. Llega la onda y pega aquí y luego llega ahí. Yo puedo intentar disminuir esas cosas poniendo una mascarita, pero si hay un árbol ahí, yo voy a tener unas mediciones como medio chuecos, ¿ok? Estos de pegar varias veces se llama multipath, yo creo que lo hablamos un poquito. Ustedes están en sus prácticas, entonces por eso no aparcan sus GPS debajo de un árbol, ¿cierto? Además de no ver todo el cielo, entonces yo tengo, digamos, muy pocos satélites y todos concentrados en un lado del cielo, yo voy a tener rebotes y esos rebotes me dan pistas adicionales. Imagínate que yo tengo un elefante cada 300 metros, pero se plega aquí y va un poco más larga que si llegara así. Pues entonces mi distancia, yo lo tengo una pista adicional casi de esto, que puede ser 1 metro. O sea, mi multipath puede darme un error de hasta 1 a 3 metros. ¿Sí? Entonces, la técnica que uno utiliza también tiene que ser muy afinada. Y eso es donde la mayoría de las personas fracasan intentando hacer GPS, es que la campaña hacen errorecitos o lo ponen cerca de un árbol o miden mal la distancia o no lo hacen con suficientes mediciones porque yo puedo, o sea, es difícil con ese aparato medir la altura, ¿cierto? ¿Ustedes lo han hecho? Es que me toca de pronto hacer slant direction, pero si lo pongo aquí, de pronto la longitud es un poco diferente, entonces hago muchos y los promedio para sacar mi altura como tal. Eso puede tener errores, no sé, si hago muchas mediciones, de pronto llego a sumar un error hoy de 2 milímetros. Pues yo no voy a poder hacer mediciones de algo que se mueve 1 milímetro al año, nunca. Entonces, una cosa es tener el instrumento capaz de seguir los satélites y medir muy precisamente esas longitudes y otra cosa es hacer una medición real que incluyen todos esos factores de error. Por eso piénselo cuando están haciendo sus prácticas. El otro es el ionosfero. O sea, ustedes recuerdan que esas ondas pasan por la atmósfera y pasan cualquier cantidad de distorsiones y ralentamientos. Con INSAR vimos que una nube puede ralentar lo suficiente como para tener un desfase por pasar por la nube, pero también en la ionosfera. Entonces, en la ionosfera, cuando llega una onda de luz,
pues se mueven esas cosas y ralentizan la señal. Entonces las dos frecuencias van a tener un descuadre diferente y puedo calcular el error introducido por la ionosfera. Porque imagínate tener una nube o la ionosfera poniendo un error de 2 metros a mi posición. Eso no me sirve porque mañana no está la nube, entonces mide otra posición y ya. Entonces necesito hacer varias correcciones. Finalmente les pregunto, porque ahora vamos a hablar de las aplicaciones. ¿Para qué cosas necesito precisión milimétrica? Pues realmente para ver movimiento de placas, para ver deformaciones, porque si estoy haciendo una topografía, de pronto no necesito que mi topografía tenga un medio milímetro de precisión. Pero si estoy midiendo la deformación de un volcán que de pronto mueve 1 milímetro o 5 centímetros en un año, 1 centímetro un año, si no puedo ver a nivel milimétrico, yo no voy a ver esas señales. Entonces, las aplicaciones de GPS a geodinámica, yo creo que son los más interesantes, es lo que voy a hablar de aquí en adelante, esas aplicaciones, porque es lo que de pronto ustedes vayan a querer hacer en posgrados o en su vida profesional. Y es algo que creo que es pues la parte más relacionada con la geociencia que tiene el GPS. Porque también hay muchos de ingeniería y los que hacen ingeniería saben que uno para hacer carreteras necesita pues 10 centímetros está bien. O sea, si uno equivoca con eso nadie pelea. Pero si necesitan ver cuánto deforma la superficie de la Tierra y son milimétricos al año, pues necesito esa precisión. Cuando hago levantamientos de gravimetría, ¿qué precisión necesito? Ustedes lo pueden calcular. Mira el height correction en GPS, en gravimetría, y decir, ¿qué tanto voy a equivocarme con una anomalía gravitacional si tengo un error de, no sé, 5 centímetros, 10 centímetros, 1 metro en mi altura? Imagínate. Va a cambiar mucho mi dato de gravedad que calculo y voy a ver anomalías donde no hay. Básicamente voy a tener basura. Entonces piensa en ¿para qué quiero hacer eso? Normalmente para hacer gravimetría necesito algo parecido a lo que están haciendo en Lab ahora y por eso lo hacemos porque es algo que muy comúnmente van a hacer acompañando un levantamiento de geofísica, que es establecer su base, hacer el rover y hacer mediciones con respecto a un punto, de pronto un punto conocido mejor, ¿sí? Un punto con ya sus coordenadas conocidas. Pero si yo quiero ver cómo cambian esas coordenadas con el tiempo por deformación y movimiento de continentes, necesito ese nivel de precisión. ¿Listo? Ok. Bueno, los dejo. Pero mira la tarea y me preguntan porque eso también es la última tarea. Algunos ya me enviaron correos sobre sus presentaciones. Por favor, los que no han dicho nada, escogen un artículo y me mandan la idea. Y el grupo, yo puse una entrega de hecho en Bloquineón, si quieren hacerlo ahí. No, es que hay una tareita, recuerda tarea 3. Hagamos una cosa. Intenten la tarea. Si lo ven muy larga, lo que podemos hacer es aplazar esa tarea al fin, pero ten en cuenta que van a tener un examen final y el hecho de no haber hecho la tarea les puede perjudicar un poco porque no tienen esa práctica. Pero como están haciendo caras de tragedia, yo le puedo aplazar la tarea. La tarea es chiquita. ¿Prefieren tener la tarea después de que se acaben todo? ¿Ustedes tienen muchos exámenes finales? Un par, pero espera, este final es el que es para la casa, ¿cierto? Porque hay una fiesta. Sí, es el 19 de noviembre y lo van a llevar a casa, pero les voy a dar un tiempo limitado. Lo tienen que hacer básicamente ese día. Porque el 19, no, el 18. Porque el 19 ustedes tienen una fiesta y yo sé que no van a hacer ningún examen ni tarea.
Pero lo que puedo hacer es aplazar la tarea hasta después. Lo único es que para el examen, la tarea sería buena práctica, ¿no? Bueno, yo puedo poner después. Sí, sí, es cierto. Porque yo lo que me di cuenta también es que la tarea de geodinámica es más o menos a la misma vez y ustedes también, que la mayoría tienen geodinámica. Déjame pensarlo, lo puedo poner en otra fecha para que se concentren mejor en sus presentaciones. ¿Sí? No, y por mucho que intentamos hacer mucha cosa al inicio del semestre, siempre van sumando las cosas al fin porque tarea, examen y presentación. Yo puedo poner la tarea como para luego, pero por lo menos revísalo porque puede ser relevante para el examen y el examen es en 15 días. Y de hecho ustedes tienen que pensar en la presentación porque las presentaciones pasan un poco antes y un poco después o un poco solo después. Déjame ver el programa un momento. Ok. Tenemos, sí, el examen final el 18 y todas las presentaciones después. La tarea técnicamente es para el próximo martes, pero lo que podríamos hacer es hacerlo para entregar después del examen final, o sea, el 20 o algo así. A no ser de que todos se animen para hacerlo este fin de semana. Yo les doy más plazo porque yo sé lo que va a pasar. Lo van a hacer con afán, lo van a buscar por internet porque no tienen tiempo o no lo van a entregar o lo van a entregar a mitades y eso no sirve. ¿Sí? Ustedes no aprenden nada así. Entonces lo ponemos para luego. Es como es otra fecha. ¿Okay? Concéntrense en hacerlo de escoger su artículo y empezar a hacerlo porque quiero recordar un resumen del artículo. Esta semana lo que quiero hacer es, de hecho, este jueves yo voy a reemplazar una clase porque, como mencioné en geodinámica, yo tengo, básicamente lo que tengo el jueves es la presentación de la opción en geociencias en el consejo académico. Entonces no puedo ir a clase, pero Bogdan va a tomar esta clase para darles una aplicación que es de sensores remotos para exploración minera. Entonces, les animo para ir porque eso es algo muy práctico que los que están interesados en exploración pueden aprovechar la oportunidad para ver cómo se utilizan sensores en esa aplicación. Y luego yo voy a hablar de la aplicación de GNSS para geodinámica, que es lo que hablamos, ¿sí? de movimiento de placas y de deformaciones, que yo creo que es el último tema y creo que les va a gustar. Toda la teoría que hemos hecho tendía para llegar a ese punto donde ustedes pudieran por lo menos utilizar datos de GPS para hacer algo de análisis geodinámica. Es como chévere. Okay. Bueno, entonces nos vemos pronto. No se preocupen por la tarea, pero por favor mírala, porque puede ser que lo hacen en una hora y ya salen de eso. Si parece que va a tomar más tiempo, entonces pues les doy más plazo. Okay. Yo sé que también tiene cursos como sísmica y tienen otras cosas, entonces pues la idea es que terminen el curso en buena forma y no con afán y con estrés y eso, ¿listo? Entonces nos vemos pronto. Ay no, tengo que reparar mi computador, está realmente portándose mal. Uy. Ok.